hablábamos de que íbamos a tener ahora clase más que del micro de C, y entonces pues la idea es el día de hoy ver una parte del lenguaje C que es complicada al principio de entender, a veces no se le ve como que mucho uso y otras veces cuesta trabajo la forma en la que se escriben las instrucciones que vamos a ver. eh, y entonces eso hace que la gente al final del día no las utilice, pero es una de esas propiedades que se pueden tener en el lenguaje que lo hace bastante poderoso y que en ocasiones ya cuando tienes cosas que trabajo pues donde estás manejando muchas funciones, pues vemos que esto es muy útil, ¿no? Entonces, si quieren, vamos comenzando y vamos a platicar de lo que se trata de los punteros a función. Hasta el momento, todo lo que hemos manejado eran punteros con datos. Todo lo que se había utilizado son alguna vez punteros con datos, pero en este momento, pues la idea es cambiar esos punteros de datos a punteros a funciones. Este, y entonces, muchos lenguajes, y eso, con eso queremos empezar, muchos lenguajes permiten los punteros de datos, pero no todos permiten los punteros hacia función o hacia código. Esto de tener punteros hacia el código es lo que lo hace poderoso porque permite de alguna manera que, digamos, el código pueda migrar o que se pueda estar moviendo de un tipo a otro tipo. Y en ocasiones, eh, los lenguajes que normalmente lo utilizaban, pues son los que están más parecidos al lenguaje C, y los lenguajes que ya no son tan parecidos al lenguaje C, que son de mucho más alto nivel, no tienen estas virtudes de poder tener punteros hacia el código. Entonces, quien lo introdució y quien tiene ahora sí que el uso de este tipo de funciones es C, el C de Kernighan y Ritchie, ANSI C. Después, quien lo ha utilizado más y donde se maneja de una manera muchísimo mejor es en C++. Y como les decía, muchas veces es porque la sintaxis que se tiene en C para poder hacer esto es complicada, no es fácil. Y entonces nadie lo quiere utilizar porque dice, no, esto es muy difícil, mejor lo hago como puedo y lo puedo de esta manera y dejan de hacerlo entonces utilizando esta herramienta, que tal cual es una herramienta y ahorita van a ver por qué. Eh, y entonces, ¿qué son los punteros a función? Y bueno, la idea es que si tenemos punteros de datos y los punteros de datos en realidad lo que hacemos con ellos es escribir una dirección en una localidad de memoria, pues nada nos impide que esa localidad de memoria sea una localidad donde se encuentre código, en lugar de ser una localidad donde se encuentren datos. Y por eso decimos que los punteros no solamente pueden apuntar a datos, sino también pueden apuntar a funciones. No sé si hasta ahorita queda clara la idea. Sí, Ok. Entonces, como sabemos, una función siempre está guardada en una localidad de memoria y como está guardada en una localidad de memoria, este, por lo tanto, entonces contiene una dirección en donde empieza esa función y esa localidad de memoria donde comienza la función es la que vamos a poder utilizar nosotros dentro de un puntero para poder saber que estemos yendo a hacer esa función. Entonces, ¿por qué necesitamos utilizar punteros a función si en realidad se pueden hacer las cosas con las funciones tal cual como están? Bueno, normalmente es para poder dar una alternativa hacia una función. O sea, imaginen que no nada más tengamos paso de parámetros en una función, sino que también pudiéramos pasarle lo que quieres que haga la función en base a los datos que tenga. Se oye muy rebuscado, pero pues la idea es, imaginen una función que lo que trata de hacer es ordenar datos, y entonces pues a veces quieres ordenarlos de mayor a menor y otras veces quieres ordenarlos de menor a mayor. Entonces pues quisieras que la misma función que ordena de menor a mayor sea la que ordene de mayor a menor, o sea que no cambie de nombre, sino que pasemos un parámetro con el cual sepa que lo que debe de hacer ahora es ordenar del otro tipo. Ahí es donde entran los punteros a función, porque pues en realidad son dos programas diferentes. No es lo mismo ordenar de mayor a menor que ordenar de menor a mayor. Entonces, como no son lo mismo, en realidad hiciste dos programas,
un programa es la función A, el otro programa es la función B, y yo quiero decirle en el paso de parámetros de las funciones cuál de ellas quiero utilizar, si la A o la B. Y al final el programa que se va a ejecutar va a ser el que se haya indicado en ese paso de parámetros. Entonces, esa es una de las funciones que tiene los punteros a función. Y es la más utilizada de todas. O sea, esta es la más utilizada de todas. De hecho, le denominamos callback. Es como realmente lo van a encontrar si lo buscan ustedes en Internet. Si lo buscan como callback en C o callbacks made in C o cosas así, es como podrán encontrar más información sobre cómo se realizan este tipo de funciones. La segunda es que podamos pasarle datos, además de también el control del tipo de función, es decir, algo parecido a lo que en los objetos se llaman tendríamos las variables que son los parámetros y además tendríamos cada uno de los objetos con sus propias funciones y dependiendo del tipo de objeto es que pueda ser la función que requiera. O sea, se imaginen que vamos a hacer el objeto de un gráfico, de un triángulo, y yo puedo tener que el objeto del triángulo se comporte de manera diferente dependiendo de los valores que le estoy dando de paso de parámetros. O sea, no va a ser lo mismo hacer un triángulo equilátero que un isósceles o un escaleno. Y entonces, al pasarle los datos, también le pasamos la función y podríamos tener una ahora sí que mejor uso de ese objeto. Y por último, la que más tiene, pues es para poder reutilizar código, porque pues si decíamos que lo podemos utilizar dentro del paso de parámetros de las funciones, pues entonces vamos a reusar más el código que si tuviéramos una función para ordenar de un tipo, del tipo A, y otra función para ordenar del tipo B. Aquí la idea es reutilizar lo más que se pueda. Ahora, ¿cómo se escriben los punteros a función? Y bueno, los punteros a función se escriben igual que se escribe un puntero de datos. Y dirán, no es cierto, ahí se ve bien raro cómo cómo lo está haciendo. Que si lo ven es esta parte de aquí. Y todo esto nace porque en realidad esta parte de aquí son los parámetros de la función. Este es el parámetro de entrada, estos son el parámetro de salida y este es el nombre del puntero. Necesitamos pasarle todo porque pues al final del día no sabemos cómo se va a aparecer la función que queremos mandar llamar. Y entonces una de las broncas que tiene el usar los punteros a función es que necesariamente se necesita poner en los punteros de función los parámetros que se tienen. Y un puntero a función que se haya definido aunque en realidad nomás guarda una dirección, tiene que tener el mismo tipo si es que quiero asignarle una función u otra que se quiera realizar. Ahorita me van a entender más adelante cuando lo empecemos a manejar. Entonces, esta parte de aquí es la etiqueta. Esta parte de aquí es la etiqueta. Esta parte de aquí son el paso de parámetros. Fíjense cómo en el paso de parámetros en ningún momento se definen los nombres de las variables, solamente se indican los tipos para saber exactamente de qué tamaño van a ser. Es lo único que se le indica al puntero, pero en realidad, como digo yo, no hay, lo único que se va a almacenar en esta variable que estamos creando es exclusivamente el parámetro, perdón, la dirección de donde se va a guardar. Entonces, esta queda aquí y esa queda acá. ¿Me doy a entender? No. Sí, más o menos, ahí va. Más o menos. Déjenme hacerlo. Más o Eh, menos. déjenme hacerlo hacerlo por separado, no aquí con la presentación, sino lo hago acá en uno, en un documento aparte. Yo por eso digo, nunca me gusta hacer presentaciones porque nunca me quedan chidas, siempre me queda mejor al aire. Profe, es Sí, como el polimorfismo de, Simón, o el sea, de polimorfismo que, de C++. bueno, de orientado a objetos, ¿no? Que puedes, por ejemplo, Sí, en Python puedes usar no, una clase, no. sí, Bueno, no, una clase. Ajá, una clase que se para usa para diferentes muchas cosas. objetos. Así es. Ajá. Mm.
Ah, ok. Miren, ahí tenemos una variable normal. Y acá tendríamos un puntero normal. Hasta aquí estamos escribiendo cómo se escribe en cada uno de ellos, ¿no? Y ahora vamos a escribir un puntero a función. Ok, entonces, como se podrán dar cuenta, diría yo, tengo esta sería una variable, este sería un puntero, esto va a ser, bueno, vamos a ponerle puntero de datos, y este sería un puntero a función. Y nos faltaría escribir cómo ponemos una función, ¿no? Para poderlo comparar. Y entonces aquí la función sería... Entonces, aquí tenemos la declaración de cada una de ellas, ¿no? La declaración de un dato normal, un puntero de datos, que es el que almacena la dirección de la variable, un puntero a función que va a almacenar la dirección de una función, y aquí está la función que es la que queremos asignar. Entonces tengo los tres tipos. Observen que en estos, vamos hablando ahora sí de los tipos o de las cosas que tenemos aquí, y imaginen ahora sí, tratando de hacerles analogías, esto es esto, esto es esto, y estos son estos. Y lo que yo decía hace rato es, observen que acá arriba nomás le puse char int y acá abajo sí dice char x int y, porque aquí en realidad sí se está utilizando para la función tal cual. Y en la parte de arriba nada más estamos declarando que este va a ser un puntero función de una función que ya existe, que tiene como paso de parámetros un char y un int, que no sé cómo se llaman, pero que tienen dos y que no sé dónde están porque en realidad no me interesa, nada más me interesa saber dónde empieza la función y automáticamente voy a saber que tiene esto. ¿Sí me di a entender mejor? Sí, entonces sería ahí definirías arriba el prototipo y ya abajo puede ser tantas veces quieras que en base al diseño del prototipo, ¿no? Correcto. Entonces yo podría tener, dejen borro este, tengo ahí una función, voy a crear otra. Por cierto, aquí me falta el punto y coma. Voy a crear acá otra. Esta otra, imaginen también que le ponemos unsigned char. Esta es otra función. Y también esta otra función tiene X y Y. Que para ir con lo que yo estaba diciendo cuando estábamos explicando en las diapositivas, función es la que ordena de mayor a menor y otra función es la que ordena de mayor a menor. Son dos funciones que hacen pues, prácticamente lo mismo porque reciben los mismos parámetros de entrada, dan un mismo parámetro de salida, pero esto hace una cosa y esto hace otra. Y entonces yo quiero que con medio de una sola, o sea que es esta de acá arriba, poder mandar llamar a hacer función o poder mandar llamar a otra función, la que yo necesite en el momento que yo necesite. ¿Se entiende mejor? Sí. Entonces, todavía no hemos mandado llamar. Esta nada más fue la pura declaración. Esta es la forma en que declaración del puntero a función. Esta es la forma en la que lo escribimos. ¿Ok? Todavía no lo asignamos, o sea, todavía no le decimos cómo sé que va a ser la de función o cómo sé que va a ser otra. Entonces, para asignar, lo que haríamos sería, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a tener P función, que es mi puntero, y P función va a ser igual a ampersand función. Esa es una manera de hacerlo. Al Bien. puntero
le estoy asignando la dirección de la etiqueta fulana, y la etiqueta fulana en realidad representa esto que estamos hablando aquí como función. Es el lugar donde se guarda esta cosa. Como lo hacíamos de la misma manera con puntero y datos, ¿no? Lo habríamos hecho así.